Amigos, amigas, familia, desde aquí, deseándoles una bendecida semana iniciante, un mes iniciante, por cierto, también es la mitad del año, parientes, familia, amigos, amigas, y en esto de la fe, yo estaba pensando, y muchos de los que caminamos en este mover, de esperar en Dios, de la espera en Dios, en sus promesas, en su palabra, en sus decretos, eso de esperar tiene que ver con andar bien como alineado a los tiempos de cuando Dios está indicando movimiento y cuando Dios te está indicando detención. Hablo de detención, de pararte, de como en el caso de Moisés. ¿Se acuerdan cuando en el caso de Moisés él decía, Moisés, pues estate quieto y conoce que yo soy Dios, que yo voy a pelear por ti? Y en otras ocasiones cuando Moisés comienza a clamar preocupado, ya desesperado por la intervención de Dios, entonces Dios le dice, no clames, ¿por qué oras? Muévete, marcha. Hay que estar bastante metidos en la frecuencia del mover de las cosas de Dios para saber cuándo tenemos que esperar tranquilos, sin estar tocando puertas a cada rato, y cuándo estar en movimiento y cuándo estar, es como controversial, ¿no? Saber cuándo nosotros vamos a abrazar la palabra de insistir, y saber cuándo tenemos que abrazar la palabra de estar quietos, de no hablar mucho, de no estar insistiendo. La palabra nos da muchas cosas respecto a eso. Yo creo que aquí la clave está en poder entender y poder estar alineado a la voz de Dios, a la voz de su espíritu, a la voz de su palabra, a la voz de su mover, su sentir. En eso nos vamos afinando. Aquí en el mover de fe, de aquí, de lo que estoy aprendiendo ya desde hace muchísimos meses aquí en The Sheepfold Ministry, en el redil de las ovejas, es eso, aprender cuándo tengo que ser insistente y cuándo tengo que quedarme callado. Y como dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuándo tenemos que aplicar de insistir, pide, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abre. Y luego tiene que venir el momento cuando tienes que quedarte tranquilo y no estar pidiendo, porque a veces pedir como que da pena, da vergüenza, más cuando tienes que estar tocando puertas como aquí. Tengo amigos ahí en el ministerio que muchos de ellos tienen promesas ahí diciendo, hermano, vamos a apoyarte, danos un momentito, vuélveme a llamar, le vuelves a llamar y te dicen, oh sí, estamos pendientes, pero todo eso es Dios, todo eso es mover de Dios, porque uno tiene que irse afinando para saber el tiempo adecuado y perfecto de Dios. Es lo importante. Saber que cuando se trata del reino de Dios no vas a ser molestoso. Es más, Lucas, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas habla de una viuda, creo que es por ahí por el 17, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen, yo voy a poder procesar esto aquí en un apunte que puedo hacer, pero hay una viuda que está pidiéndole justicia, un juez que por cierto es un juez malísimo, ¿no? Un juez de esos que se levantan tarde, irresponsable, de esos que no sé quién los pone ahí, pero bueno, ahí están. Ahí están por algo, para enseñanza tal vez, y están para producir paciencia en aquellos pues que necesitamos ser probados en paciencia, como lloviznando. Entonces dice que esta viuda le insistía, hazme justicia, me estoy muriendo, hazme justicia, rey, mira, no es justo lo que me está pasando, hay leyes que están a favor de mí, pero tú no las haces presente, y cada día, dice el Evangelio según San Lucas, son palabras de Jesucristo, dice, esta viuda llegó a colmarle, ¿verdad? Como decimos los veracruzanos, le colmó el plato, lo puso hasta aquí, hasta la coronilla, y entonces el juez, malísimo juez, dijo, esta viuda me es tan molestosa que mejor ya le voy a hacer justicia para que deje de molestarme y de estar mandándome texto tan temprano en la mañana, mandándome mensajes de audio tan hacia la noche. Estoy aterrizando para estos tiempos, ¿verdad? Así fuera. Entonces dice que le hizo justicia este juez injusto, y el Señor nos dice ahí, si este juez siendo injusto le hizo justicia a quien estaba demandando insistentemente, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia para sus hijos, nosotros sus hijos? Qué padre, ¿verdad? Y ahí también la palabra dice, ¿verdad? Que qué padre, si nosotros como padres siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos o nosotros, o qué padre
¿Qué padre de esta tierra, el que es considerado al menos en el nivel normal de padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? O si su hijo le pide algo para pasarla bien, le va a mandar un veneno, un escorpión, una serpiente. ¿Cómo va? Eso jamás. Un padre, de los que llamamos padres normal, que tienen un sentido común, lo mejor que quieren para sus hijos es lo mejor, darles lo mejor hasta donde les sea su capacidad. Pero aquí es donde nos afinamos, porque aquí es donde aprendemos a no esperar en el hombre, sino esperar en la completa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Al final, Dios, mi gente, mis amigos, mis amigas, dice su palabra que Él es el que produce el querer y el hacer. Algunos de mis amigos, algunos de mis compañeros en el ministerio ya están en el querer, porque sí quieren apoyar, sí quieren conectarse, sí quieren ser de bendición, sí quieren. Yo también quiero, yo también estoy en el querer, pero pues no nada más podemos quedarnos en el querer, sino que Dios tiene que producir el hacer. Entonces yo me dispongo en este día que Dios produzca el hacer, así como a mis amigos, compañeros en el ministerio, en este camino de servir a ese Dios tan grandioso, en este privilegio maravilloso de compartir las buenas noticias, se produce el querer, porque sí tenemos deseos de ayudar, ¿cómo de que no? Sí tenemos deseos de seguir enseñando la palabra, pero entonces hay que hacerlo. Dios produce el querer como el hacer conforme a su voluntad, a sus propósitos. Y aquí es donde nos afinamos todos. Uno, nos afinamos aprendiendo a esperar porque somos muy desesperados. Queremos las cosas ya porque decimos, ya las necesito. Pero en realidad a veces Dios trabaja con nosotros en eso de esperar. Hace unas semanas atrás, y con esto me acerco a despedirme, hace unas semanas atrás yo compartí acerca del por qué en el Antiguo Testamento Dios movía ese número, manifestaba ese número 7 veces. ¿Se acuerdan que lo hizo con Naamán? Cuando el profeta le dijo, si quieres ser limpio, ve. Es más, el profeta ni siquiera lo atendió. Le mandó puro mensaje, puro texto. Ve, y el texto era el criado, obviamente, el teléfono era el criado. Pero le dijo, ve, zambúllete 7 veces en el Jordán, y eso fue ofensivo para el capitán Naamán. Entonces los criados le dicen, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho, te está pidiendo algo sencillo. Vamos, amo, vamos, jefe, vamos, patrón, hágalo 7 veces. ¿Por qué no le dijo 3, 2? ¿Por qué no le dijo 4, 5? Siempre hay un número de espera, un número de perfección, porque en ese número vamos aprendiendo nosotros, vamos siendo procesados. Hay cosas que tenemos que ir mejorando, nuestro carácter, tenemos que ir mejorando nuestra paciencia, tenemos que ir mejorando nuestro trato con los demás, tenemos que ir mejorando el no ser egoístas, el no ser ávaros, el no andar pensando impuramente. No, hombre, ahí yo me tendría que quedar con la mano levantada. Ustedes son más tranquilos que yo, ustedes, mis amigas, ni se diga, son tranquilitas, hijas de Dios. Pero aquí se trata de que hay que aprender y hay que ir en el proceso de esperar en Dios. Entonces dice que al número 7, luego veo otra, ¿no? Cuando Acab con Elías, y Elías hacía falta lluvia, y viene el criado del profeta y le dice, ¿qué ves? Porque yo ya le dije a Acab que va a llover, pero dime qué estás viendo. Y entonces el sirviente le dice, pues no veo nada, veo una y otra vez, y dice que hasta la 7ª fue que vio como una nube, como el puño, ¿verdad? De una mano, una nube así, pequeña, y esa nube se veía oscura. Y con eso fue suficiente para el profeta creer que ya Dios estaba contestando. Siempre hay números así. Ahora, también Dios contesta a la primera. Es ahí donde tenemos que aprender mover de Dios. A veces va a ser a la primera, a veces va a ser a la 4ª, a veces va a ser a la 7ª, y a veces va a ser hasta el final de tu existencia. Hay cosas que Dios las va a hacer hasta el final. Es más, no te quiero desanimar, pero hay promesas que Dios las cumple ya después de esta vida. Pero eso ya es entrar en profundidades y en muchas cosas que son ya
muy profundas y reveladas obviamente por el Espíritu Santo, pero por ahora vamos a creer que Él sigue salvando, que sigue proveyendo lo que estás necesitando, como aquí en el redil de las ovejas, que Dios se encarga de poner el querer, el hacer. Él produce el querer y el hacer, no solamente en mis amigos, en gente que dice, ahí está, se está moviendo la mano de Dios, vamos a sembrar, vamos a hacer cosas. Aquí siempre hay un mover de Dios fresco, diario, el pan diario de cada día, Dios lo está cumpliendo aquí, nos los da. Nuestro pan diario, su mover, su perdón, su gracia, su favor. Este es un mes iniciante, familia. Vamos con planes, con propósitos. Yo sé que tú los tienes y lo importante es que nuestros planes estén alineados, que trabajen en esa agradable, perfecta y buena voluntad de Dios. Ahí quiero yo moverme, quiero estar afinado, quiero estar en la frecuencia que cuando tengo que quedarme quieto y callado, ahí voy a estar sabiendo que Dios está obrando. Y cuando tengo que insistir, no hay nada de malo como esta vida, sigue insistiendo, sigue, el que pide recibe. Luego otra dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pidan en mi nombre creyendo y recibiréis. Y hay tantas promesas de Dios, hay tantas cosas en las cuales Dios nos anima a ser insistentes. Ahorita me vienen algunas, pero yo sé que ustedes van a encontrar muchas más, porque es palabra de Dios seguir insistiendo, seguir creyendo. No te desesperes, mantente en la posición de fe, ahí donde Dios te tiene, ahí, porque a veces si te mueves, esa es la cosa, si nos movemos, como le pasó a nuestro padre Abraham, tenía una promesa grandiosa, vas a ser padre de muchedumbre, pero los años le venían a nuestro querido padre Abraham, el padre de la fe, a Sarita ya, la cosa de las mujeres, pues ya decía, ya no voy a poder fecundar porque ya no tengo mi periodo menstrual, y en los años le vinieron, estaban llegando a los 100 los dos, y se desesperaron antes, ¿y qué hicieron? Vamos a ayudar a Dios, porque la promesa sí fue buena, pero ya nuestros cuerpos ya no van a estar funcionando para que esa promesa se cumpla. Entonces, ahí viene donde yo comencé. Tenemos que estar afinados para no causar una situación complicada, para no causar un accidente en las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Es decir, para no causar un bloqueo. A veces bloqueamos la bendición de Dios porque nosotros nos adelantamos a la bendición, y ahí va la hermana Sara y le dice a Abraham, pues mira, para que no nos quedemos sin prole, para que no te quedes sin hijos, ahí está la criada, pues dale por ahí, yo me voy a hacer como de la vista gorda, dijo la hermana Sara. ¿Cuál de la vista gorda? Se estaban adelantando a lo que Dios les había dicho que Él les iba a dar, de lo que Él iba a hacer, y entonces por ahí viene una situación, se adelantan, y pues obviamente, ¿verdad?, donde hay una relación y hay un encuentro del óvulo con el esperma, pues ahí nace Ismaelito, pero no nace de Sara, nace de la criada Agar, y ahí comienza una historia que yo no soy el especialista aquí para relatárselas, pero lo que sí les puedo decir es que desde ese adelanto que hubo por no esperar, ahí había que esperar porque Dios iba a cumplir, y Dios cumplió al final, pero ya cuando Dios cumplió ya había un antecedente, ya había alguien adelantado que Él ni pidió nacer, pero bueno, nuestros hermanos, nuestros padres de la fe, nuestra mamá Sara y nuestro padre Abraham, pues ahí se adelantaron. Entonces a veces cuando nos adelantamos y no aprendemos a esperar, no estamos afinados a cuando hay que esperar y cuando hay que moverse, y cuando hay que esperar. A veces pasa hasta en la misma reunión que tenemos nosotros, los que nos reunimos en la iglesia. Llegas, te sientas, luego te levantas, te sientas, te arrodillas, luego saltas, luego aplaude, y luego hay que quedarse quieto. Hay muchas cosas que pasan en un tiempo donde Dios se está moviendo. A veces tienes que quedarte completamente callado para escuchar, y a veces te toca a ti expresar. Así es con lo de Dios y su palabra. Vamos a estar afinados. Es lo que yo te deseo esta semana que está iniciando, y este mes, que es el mes de junio, es el mes de tantas cosas, es el mes de la mitad del camino del año, es el mes en que vamos a seguir proclamando, mi familia, mis amigos, mis amigas, vamos a seguir proclamando sanidad, restauración, salvación, y desde aquí camino al redil de las ovejas de Chieffold Ministry, su compañero y amigo de la eternidad, Luis Aristeo Aguayo.